2022 para participar de este conversatorio intitulado Compliance, la cara oculta de las organizaciones. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, conjuntamente con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, agradecemos la gentileza tanto de nuestros panelistas como de todos ustedes por la oportunidad para abrir un espacio en sus agendas para el desarrollo de este evento. Cedo los micrófonos a la subsecretaria de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila y vicepresidenta del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la doctora Ludivina Leija Rodríguez. Adelante, doctora. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos los presentes. Veo que tienen un gran número de personas adheridas a este conversatorio. Me da muchísimo gusto saludar al auditor superior, al maestro Javier Pérez Salazar, pues auditor superior del Estado de Guanajuato, y pues obviamente, sí, como el auditor lo sabe, yo estuve mucho tiempo en mi ente de fiscalización superior, estuve por allá de 11 años, entonces les tengo un cariño muy especial a la parte fiscalizadora. Pues mucho gusto de verlo, maestro. También, pues obviamente, me da mucho gusto que tengan expositores de alta gama como Arturo del Castillo, Cherenela, ¿verdad? Cabrera, y al maestro Raimundo Soberani. Pues la verdad, yo creo que este tema que ustedes están tomando es un tema por demás interesante. Es un tema que pues en Estados Unidos pues tomó fuerza allá por los años 70, si ustedes lo saben, y todos los expositores que nos acompañan el día de hoy, pero que en México y sobre todo en la parte del sector público pues está tomando fuerza ahora con el sistema nacional anticorrupción y sobre todo con las leyes secundarias que se emanan. Yo creo que gran parte del cumplimiento de la normativa viene en estas siete leyes secundarias, pero sobre todo creo que una ley es sumamente importante para todos y cada uno de nosotros los servidores públicos, y es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, creo que en esta ley que nos habla desde la parte fundamental de los principios que debemos de tener, principios y directrices que debemos de tener y de contener los funcionarios públicos en nuestro país, hasta las responsabilidades de las acciones, y sobre todo también que encuadra otro punto muy interesante que es un tercero, y que son los prestadores de servicios al sector público. Solamente para conductas graves o faltas administrativas graves, ustedes saben que anteriormente no lo era. Yo, de manera particular, realicé un concepto de compliance o compliance antigubernamental, anticorrupción, y en específico, yo creo que el compliance es un programa que previene los riesgos de incumplimiento de la normativa y que puede derivar, en el caso de nosotros en el servicio público, en sanciones administrativas graves y no graves, que previene riesgos y autorregula el actuar de las instituciones. Esta es una definición que realizó su servidora, y sobre todo creo que el compliance, tanto en el sector privado como en el público, pues es una decisión que se toma desde el techo y no desde el piso. Obviamente todos formamos parte del cumplimiento de la normativa, pero si la cabeza no da la dirección de cómo se deben de realizar las cosas o da la instrucción de que así vamos a trabajar, pues probablemente, aunque tengamos el mejor programa de cumplimiento anticorrupción en el sector público o en la parte privada sobre algún punto en específico, pues poco vamos a poder cambiar la cultura de las organizaciones en el tema de cumplimiento. Entonces, creo que en el sector público y también en la parte privada, pues hemos tenido diversos métodos también para la transparencia y para la rendición de cuentas. Uno de ellos, pues obviamente es la participación ciudadana, pero yo creo que un mecanismo muy importante en el cumplimiento es precisamente los que son los mecanismos de denuncia de la parte de la ciudadanía,
pero también de la parte interna. También creo firmemente en que debemos de seguir personajes modelo en las instituciones, que todos los tenemos. Lo tenemos tanto para el lado negativo y para eso pues, se requiere un buen departamento de recursos humanos y de selección de personal para detectar pues, posibles actores que puedan promover la corrupción, pero también para el lado positivo. Y ahora sí que enmarcados en el día de ayer del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pero más allá, pues del respeto a los derechos y del respeto a la equidad de género. Entonces, creo que debemos conservar el respeto para los funcionarios públicos y para los particulares que nos prestan servicios y para la ciudadanía desde un punto de equidad, de igualdad y de cumplimiento de la normativa. Entonces, pues con esto me despido de ustedes. Me da muchísimo gusto, sobre todo el temario que traen los expositores, sobre todo que traigan ahí, que escuchaba, que tienen programadas 10 sesiones más. Entonces, estamos a la orden en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para lo que podamos servir. Enhorabuena. También como gobierno del estado de Coahuila me da muchísimo gusto que en el estado de Guanajuato pues se preocupen también por todos estos temas de cumplimiento de la normativa y sobre todo que ensalcen o animen a la población a la rendición de cuentas y a la transparencia y también pues a la exigencia y a la participación ciudadana. Muchísimas gracias, auditor, muchísimas gracias a todos los presentes y muchísimas gracias al presidente del Colegio de Contadores Públicos. Muchas gracias, doctora Lorivina. Escucharemos ahora las palabras de bienvenida del auditor superior en el estado de Guanajuato, maestro Javier Pérez Salazar. Gracias, me da muchísimo gusto volver a estar con todos ustedes. Iniciamos con nuestros conversatorios ya hace algunas semanas. Primero, bueno, pues agradecer a los expositores, a Sherenela, Arturo, Raimundo, porque gracias a ustedes es que podemos realizar estos diálogos de manera abierta sobre temas importantes. A nuestro amigo magistrado Gerardo Arroyo por acompañarnos también en este evento. Y déjenme tomar un minuto para no quitarles el tiempo, que es lo más importante en esta jornada para los expositores, de compartirles una experiencia personal en un tema que tiene que ver con cumplimiento, tema de legalidad y de ética. No me llevaré más de un minuto. Miren, cuando yo arribo a la responsabilidad de auditor superior ya hace algunos años, tuve la gran fortuna de recibir a un ingeniero 3 días después de que yo había tomado el cargo y lo recibo y de manera muy tranquila me comienza a platicar una situación que él vivió. Él era contratista, y hablo en tiempo pasado, era contratista. La auditoría le observó irregularidades en la obra. Eso se fue hasta la determinación de un informe de resultados y desde luego pues iniciamos un proceso de recuperación a través de los tribunales que con toda una estructura pública, jurídica como es la de la SEG, en contra de un particular. Me comenta que, bueno, a raíz de que se ve involucrado en un proceso judicial, pues en un municipio pequeño, pues se comienza a dar a conocer y se eliminan y se dejan de proveer de actividades lucrativas, ¿no? Ya no hay servicios para esta persona y también comienzan a generarse ciertos bullying a los hijos en las escuelas. ¿Por qué? Porque su padre era un procesado por una autoridad pública nada menos que por hacer. Eso genera un problema de ingresos muy fuerte, financieros, pedir prestado para tener un esquema de defensa ante una estructura pública como era la de ASEG. Vienen problemas muy fuertes, a grado tal de que se divorcia, le dan 2 infartos y una historia de 8 años. 8 años en juicio. Al final, en ese momento me entrega la resolución definitiva del último de los procesos favorable a él, donde la autoridad no pudo acreditar las irregularidades que se habían planteado y además también obtiene a su favor un incidente de gastos y costas por 8,000 pesos. Nosotros estamos obligados en la entidad pública a darle 8,000 pesos por todo este
toda esta historia que ya les acabo de mencionar. El mensaje, y que a mí me queda y me quedó afortunadamente muy arraigado, es la trascendencia que tenemos en el cumplimiento en este binomio legal-ético. Y vean la trascendencia que tiene. Destruimos vidas si no somos conscientes y responsables de la magnitud de nuestras decisiones. Entonces, esquemas normativos y esquemas éticos hay que vivirlos, hay que transmitirlos para poder construir una forma de vida, no solamente en la parte laboral, sino en la parte personal. Cierro la historia, les agradezco de veras infinitamente, como siempre, que hagan posible estos conversatorios y estaremos pues muy atentos de todo lo que se vaya a decir. Gracias. Buenos días. Agradecemos las palabras del Auditor Superior del Estado de Guanajuato. A continuación, presentamos a nuestros ponentes invitados para este conversatorio de compliance, la cara oculta de las organizaciones. La primera ponencia estará a cargo del doctor Arturo del Castillo, quien es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, maestro en Administración por la Universidad de Bergen, doctor en Economía y Organización por la misma universidad. Actualmente es director ejecutivo asociado en la práctica de investigaciones y disputas de Kroll México. El doctor Arturo es líder regional de los servicios forenses de Kroll para América Latina. Posee una vasta experiencia internacional en investigaciones forenses y financieras, así como en muchas leyes relacionadas con el cumplimiento. Se especializa en investigaciones de fraude y corrupción, revisiones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, por sus siglas en inglés, y asuntos de cumplimiento. El doctor del Castillo también se desempeña como testigo experto en juicios y paneles de arbitraje, entre muchas más, no menos importantes. La segunda ponencia correrá a cargo del maestro Raimundo Soberanis, quien es abogado con honores por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho, también con honores, por la School of Law de la Universidad of Aberdeen, socio del área de resolución de disputas, investigación y compliance del despacho Baum Bobeser y Sierra SC. Cuenta con amplia experiencia en el área de litigio civil, mercantil, administrativo y constitucional, así como en arbitraje internacional. Ha participado en algunas de las más complejas investigaciones en materia anticorrupción y aplicación de la FCPA en México en los últimos años. La tercera ponencia estará a cargo de la maestra Sherelena Cabrera, quien es licenciada en Contaduría Pública, máster en Economía y Riesgos Financieros, máster con doble titulación en Instituciones Financieras y Finanzas Internacionales por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y maestra en Gestión Financiera y Bolsa de la Universidad de Burgos en España. Actualmente es Compliance Officer en Douglas, Spain, en la implantación del sistema de gestión de compliance en España y Andorra. Asimismo, es perito judicial experto en compliance con acreditación por la WCA, por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, Cumplen, y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, IOC, además de contar con registro ante el Tribunal Superior de Justicia de España, entre otras no menos importantes. Cada uno de los especialistas nos brindará una ponencia de 15 minutos. Al término de la ronda de presentaciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos pues con la primera de las ponencias. Quedan ustedes con el doctor Arturo del Castillo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos y un gusto estar con ustedes. Agradecer antes que nada a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y al Instituto Mexicano de Contadores Públicos por esta invitación. Les agradezco mucho la deferencia que han tenido en invitarme a tan importante evento. Pues muy bien, a mí me gustaría mucho comenzar con algunas ideas que me parecen importantes a la hora de hablar sobre el compliance. Y en este caso, además, nos han pedido que habláramos sobre el compliance, el lado oculto de las organizaciones, lo cual pues ya desde entrada se antoja bastante interesante. A mí me gustaría, si me lo permiten, poner sobre la mesa un poco la perspectiva histórica. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos hablando tanto de compliance y por qué se ha convertido tan importante en el mundo de las organizaciones?
independientemente de si sean del gobierno o del sector privado, grandes, chiquitas, de cualquier industria. Hoy por hoy creo que no es posible negar el hecho de que asistimos a un momento en la historia de las organizaciones en donde el asunto del compliance y lo que ello implica y significa se ha convertido en un asunto importante, relevante en la discusión, no solamente académica y teórica, sino también y muy importantemente en el mundo real, en el mundo de los negocios y de las organizaciones vivas. En ese sentido, a mí me gustaría hacer rápidamente un recuento histórico de cómo se fue construyendo el concepto de compliance y cómo se fueron añadiendo diferentes componentes de este, para después de ahí darles a ustedes mi opinión sobre cuáles son algunas de las promesas que ha hecho el modelo del compliance, porque creo que ahí existen algunas vetas de discusión muy interesantes para entender el lado oscuro de las organizaciones, que es motivo que evoca y que convoca en este panel. Bueno, si nos vamos a los orígenes, en realidad el concepto de compliance es un concepto acuñado eminentemente en el mundo anglosajón y más precisamente en Estados Unidos. Y es muy importante esto que voy a comentarles porque ahí es en donde empieza a adquirir ciertos matices, ciertos rasgos distintivos el tema del compliance. Hace un minuto el maestro Javier ya nos hablaba del binomio legal-ético y eso es muy cierto. Atendiendo los orígenes del compliance vamos a encontrar por qué surge este binomio y hoy día hablamos del compliance como dos aristas de una misma moneda. Decía yo a ustedes que el concepto de compliance surge en Estados Unidos y más concretamente surge en el año de 1906. Y miren ustedes cómo surge. En el año 1906 en Estados Unidos estaba muy a flor de piel el problema de la inmigración que estaba llegando a ese país. Motivo de muchos temas, de muchas discusiones sociales, políticas, claramente. Pero en 1906, un autor redactó un libro que ha pasado a la historia como un libro bastante importante que se llama La jungla, The Jungle. En ese libro, el autor lo que hacía era describir un poco las condiciones de vida de los inmigrantes irlandeses que se habían establecido en la zona de Chicago y que más particularmente estaban trabajando en la industria cárnica. La descripción que hace de las condiciones de higiene, de cómo se estaba preparando las carnes en esos lugares, causó tal conmoción en la opinión pública del momento que incluso el debate subió hasta la Casa Blanca y en ese momento el entonces presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, convoca al autor del libro, The Jungle, y discute con él y discute obviamente con algunos expertos en la materia. Derivado de esa discusión, en el año 1906, los Estados Unidos emiten lo que podría considerarse el origen del compliance regulatorio o el origen del compliance legal, que es la emisión del decreto por el cual se constituye o se decreta el origen de la actual Agencia Federal de Alimentos y de Medicamentos de los Estados Unidos, una poderosísima agencia federal, y emite una serie de leyes con la cual los privados que estaban a cargo de la producción de alimentos y de medicamentos se tenían que sujetar a ciertas reglas, a ciertos estándares legales para poder producir lo que estaban comerciando en el mercado. Ahí surge entonces el concepto de compliance desde su ángulo regulatorio, desde su ángulo legal, es decir, una serie de leyes, de mecanismos legales, jurídicos, por un lado, y de agencias que vigilan el cumplimiento de esas leyes, que obligan a los individuos o a los particulares en un momento dado a sujetarse a cierto marco legal, a cierto marco normativo, para realizar lo que están realizando en sus funciones de negocio. Ahí surge entonces el compliance regulatorio. Avanza, sigue avanzando. Obviamente de 1906 hasta la década de los años 70 lo que vemos es el surgimiento de muchas agencias federales en Estados Unidos eminentemente y de ahí derivado al resto del mundo occidental. Pero ese era un modelo de compliance, si me lo permiten, como
muy vertical, es decir, basado y orientado singularmente a la actividad regulatoria que aplicaba el Estado hacia los individuos. Pero en los años 70, y más concretamente en el año 1973, esta manera de entender y de experimentar el compliance da un giro importante. En el año de 1973, en Estados Unidos, hay un juicio muy importante, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en contra del grupo Hilton Hotels. En ese juicio es muy importante porque en ese juicio se institucionaliza en la jurisprudencia norteamericana el concepto que aquí en América Latina se ha venido traduciendo como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ese juicio en particular, se le acusó y se le condenó al grupo Hilton de una serie de hechos y de eventos que habían sucedido por parte de empleados del consorcio hotelero en el ejercicio de sus labores, en el ejercicio de sus responsabilidades. Y entonces el fallo que se dio en ese juicio da origen a la necesidad de que las organizaciones también pueden ser juzgadas y pueden ser criminalizadas por los actos o los ilícitos que cometan sus representantes, es decir, sus empleados o las personas que trabajan a nombre de o en beneficio de esa organización. Y ahí surge entonces la otra vertiente del compliance, la necesidad de que la propia organización se autorregule a sí mismo, ¿no? Promueva la ética dentro de sus estructuras de gobierno, dentro de la organización, para asegurar que los miembros de la misma se ciñan a un comportamiento no solamente ético, sino sobre todo legal. Y ahí viene, entonces surge el segundo componente. Y en los años 70 coincide que es justamente la época en donde surge quizás el primer marco regulatorio que le da vida a una serie de hechos o de hitos importantes en el mundo del compliance, entre ellos la figura del compliance officer o del responsable de cumplimiento dentro de una organización. Y eso es a través de las leyes que surgieron en el 1974 y 75 que dan origen a todo este concepto de lavado de activos o lavado de dineros. Dentro de la industria bancaria y financiera y derivado de los temas de narcotráfico que estaban sucediendo, surge ese marco regulatorio muy importante. En 1977, además, derivado del caso de Watergate, donde la comisión que investigó los crímenes cometidos por en ese momento el presidente Richard Nixon de Estados Unidos, también descubren una serie de eventos irregulares de financiamiento a las campañas electorales por parte de algunas compañías norteamericanas que trastocaban las políticas de política exterior de los Estados Unidos. Y eso dio origen a lo que ahora se ha llamado y se ha popularizado muchísimo, que es la Ley Americana Anticorrupción, la FCPA. Bueno, pues ahí está entonces surgen estos marcos legales y de ahí viene evolucionando. Yo diría que de los años 70 a los años 80 es el momento del surgimiento, de los 80 a los 90 tal vez de la institucionalización, de los 90 a los años 2000 son como la parte de la globalización y de los 2000 para acá, o sea, en los últimos 20 años lo que hemos visto es que en realidad el tema del compliance ha crecido de tal manera que hoy día en prácticamente toda organización hay un elemento de compliance y de hecho las funciones de compliance se han convertido en aspectos muy relevantes dentro de las organizaciones. Repito, independientemente si estamos hablando de un sector privado o del sector gobierno. Ahora, aquí lo importante es que el compliance no quede meramente como una moda, como una técnica más de la gerencia o de la administración. Esto es muy importante porque a lo largo de estos 50 años en los que se ha venido fortaleciendo el compliance en sus dos modalidades, en el binomio legal-ético, lo que hemos venido observando es el surgimiento de una serie de promesas que hace el discurso del compliance que a veces nos puede llevar a una mala jugada y no ser del todo cierto. La primera promesa que hace el compliance es que nos dice el acto irregular, el acto ilícito es controlado, es controlable, ¿no? Si una organización
asume el discurso del compliance, implementa una serie de mecanismos, la comisión de una potencial ilícito se va a anular. Primera promesa. Segunda promesa, el modelo de compliance o los programas de compliance se pueden instaurar en las organizaciones de manera racional y se pueden aplicar de una manera fáctica. Y la tercera gran promesa del compliance, toda organización que implementa un modelo de compliance está prácticamente en las vías de la modernidad y de la eficiencia y de la eficacia dentro de las funciones que realiza. Bueno, pues la práctica nos dice que estas tres promesas en realidad son altamente cuestionables. ¿Y por qué? ¿Será que somos un poco bobos en la hora de implementar los programas de compliance? ¿O por qué a pesar de que llevamos 50 años en este tema, sigue habiendo escándalos como los que se han anunciado en varios medios de comunicación, en los casos de Odebrecht, Enron, Lehman Brothers, Madoff, solamente por mencionar quizás algunos, la estafa maestra, solamente por mencionar algunos? ¿Será que algo no nos estamos enterando bien? Y yo creo que sí, yo creo que ahí hay un componente interesante de discusión que tiene que ver con el arreglo organizacional. Las organizaciones en sí mismas tienen una lógica y tienen una serie de inercias que a veces es muy difícil de erradicar y no basta simplemente con emitir un código de ética o implementar una línea de denuncia anónima o nombrar a una persona como oficial de cumplimiento. Hace mucho más, hace falta mucho más. Tiene que ver con la manera en cómo se replantea y se plantea el ejercicio de las funciones que se realizan dentro de una organización, las inercias, lo que en algún momento un gran profesor y amigo del CIDE, David Arellano, ha descrito como las resbaladillas, en donde los individuos muchas veces se resbalan en la comisión del ilícito, muchas veces sin darse cuenta que lo que están haciendo está mal. Y eso se debe porque muchas veces las organizaciones han normalizado, han interiorizado las malas prácticas en sus gestiones, en sus procesos. Y ahí es en donde yo creo que el compliance todavía tiene una fuertísima batalla que dar. Y a mí me gustaría dejarlo ahí porque creo que esto solamente es el abrebocas y encantado de escuchar a mis colegas y evidentemente debatir con el público y con las personas que nos siguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Es ahora turno de que escuchemos al maestro Raimundo Soberanis con su ponencia. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, al menos aquí en México. Buenas tardes y buenas noches en otras latitudes que también nos están escuchando en este momento. Antes que todo, quiero agradecer la honrosa invitación y agradecer, por supuesto, la oportunidad de compartir el panel con mis colegas. Hay tres preguntas básicas que se lanzaron cuando nos invitaron a los ponentes a hacer esta participación. La primera es, ¿qué es eso del compliance, no? O sea, efectivamente ha sido una palabra que se está usando mucho últimamente, sobre todo en el foro jurídico, ¿no? Sin embargo, no necesariamente todos sabemos lo que es. La segunda pregunta, bastante interesante también, es si el cumplimiento o el compliance es parte del diseño institucional, y vamos a más adelante aclarar cada uno de los elementos de esta pregunta. Y la última, la pregunta más agresiva, pero pues la más emocionante, ¿no? ¿El enemigo pernocta en la casa, sí o no? ¿No? Si tiene estos tintes y la hace tan colorida. Esta última pregunta que voy a ir de más a menos. Entre la primera pregunta voy a contestar con mayor amplitud y conforme vaya la segunda y la tercera, la respuesta va a ser mucho más concreta. Porque mi principal interés en esta ocasión es que, para beneficio del auditorio, es que nos vayamos con una noción, si bien concreta, ¿no? Y clara de lo que es el compliance. Y vamos por partes. ¿Qué es el compliance? No sé si han notado que pese a que estamos en un foro de latinos prácticamente hablando español, nadie ha dicho, o pocas veces se ha dicho, cumplimiento.
hemos hablado de compliance, 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 compliance. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es la naturaleza de la palabra. Estamos ante un neologismo. Y eso es interesante, porque desde la naturaleza depende cómo abordemos el tema de fondo. Es un neologismo, y digo, no se trata de clases aquí de semántica, pero es importante y es interesante analizarlo, ¿no? Son estas palabras que se incorporan a una lengua, ¿no? De manera novedosa, reciente, y que comienzan a ser de uso común, pero que aún no lo son del todo y que no son reconocidas formalmente por el diccionario aplicable a la lengua en cuestión. Vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y pongan compliance. No está reconocido, no existe. No, existe la palabra cumplimiento. Y esto no es del todo malo, digo, así llegaron palabras que originalmente fueron neologismos como ovni, como guillotina, ¿no? Hasta que se incorporaron a nuestro diccionario de la Real Academia Española. Pero lo interesante aquí es que nos dice mucho desde un punto de vista cultural. España principalmente se ha preocupado mucho por darle una caracterización latina a la palabra y tratar de evitar la palabra compliance, y han apostado por expresiones como cumplimiento normativo, para que no quede solamente en cumplimiento. Y estoy parcialmente de acuerdo, digo, no tengo tanta noción del contexto español, pero en tanto normativo también implique eticidad, estoy de acuerdo. Si normativo excluye eticidad, considero que la expresión se queda corta. Y no es una crítica, es una reflexión. Finalmente, estamos ante un neologismo, es compliance, también es cumplimiento normativo, ¿no? Entendámoslo como sinónimo, pero es importante hacerlo ver, ¿no? Yo estoy convencido de que en un futuro el neologismo va a dejar de serlo, como lo fue ovni, como guillotina, y va a ser reconocido por nuestro diccionario. El segundo enfoque desde el cual me gustaría abordar la palabra compliance es el histórico. A ver, compliance o cumplimiento no es una institución nueva. Es que cumplimiento no es más que lo que existe a partir de que existe una norma que debe ser cumplida, a partir de que existen obligaciones, y se remonta al derecho romano, la cuna de nuestro derecho. Y no es otra cosa más que decir, ok, compliance es cumplimiento, pero ¿por qué hoy por hoy pareciera una figura de moda? Una razón fundamental. Se ha entendido ahora el compliance ya no como el mero cumplimiento, porque si no hablaríamos de perform, hablaríamos de fulfillment, hablaríamos de otras palabras. Pero ¿por qué compliance? Porque se ha especificado o se ha dirigido específicamente para las personas morales y se ha convertido en un sistema de cumplimiento de las personas morales. Y es donde la evolución de la que nos hablaba Arturo toma relevancia. Pero al final del día, este sistema de cumplimiento de las personas morales no hace otra cosa más que reconocer los tres pilares del derecho romano reconocidos en el digesto, ¿no? Honeste vivere, alterum non laedere y sum cuique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a terceros y dar a cada quien lo suyo. Esos tres principios son los que fundan este sistema de compliance, entendido como no nuevo, aunque sí novedoso, y que es la figura que estamos ahorita analizando. Definición. Y aquí me voy a colgar de los labios de un querido profesor de la Escuela Libre de Derecho que me dio clases de filosofía del derecho, el doctor Juan Pablo Pampillo, y para ser fiel a sus palabras voy a leer su definición, que me parece una de las más completas y correctas que existen hoy en día en nuestro foro. El doctor Pampillo dice que el compliance es la adopción por parte de las personas morales de una serie de medidas
para asegurar la satisfacción de todos los requisitos y obligaciones jurídicas a los que se encuentran sujetas, así como de otros estándares éticos o de calidad adicional. El compliance no es únicamente cumplimiento estrictamente normativo legal, sino que también implica eticidad. Si quieren hablar de un compliance estrictamente normativo como la norma jurídica, no es suficiente. Y no solo eso, no solo es este binomio legal ético, así lo mencionabas, Arturo, este binomio legal ético, sino que ya el compliance no puede entenderse de manera aislada como cumplir, ok, lo legal y lo ético. No solamente eso, ya hay dos expresiones, conceptos, como le quieran llamar, que tienen que acompañar este cumplimiento, este compliance, para que realmente satisfaga las exigencias legales y sociales actuales, 2022. El primero es la visión o filosofía de un gobierno corporativo y el segundo, la denominada responsabilidad social empresarial o por sus... Ya estoy bien, me salió que me silenció el anfitrión. Y ya no le gustó, si quiere me callo. Adelante, maestro, adelante, adelante. Muchas gracias. Decía que el compliance ya no viene solo, viene en paquete acompañado de un gobierno corporativo y de lo que se conoce como el ESG, que yo siempre, bueno, he platicado con mis socios que nos dedicamos a esta materia en el despacho, decimos que es el ESG, es el compliance recargado, ¿no? La versión 2.0 del compliance original. Entonces, ya no es solo el compliance. ¿Y a qué me refiero con ya no es solo el compliance? Son una serie de principios y adaptaciones para que puedas cumplir con un programa robusto dentro de tu empresa de manera interna. Hay un punto más allá que es este sistema que implica que tengas una estructura orgánica interna suficiente y robusta para la ejecución del compliance, porque si no se queda en letra muerta, ¿no? Y eso es lo que se llama gobierno corporativo. ¿Y qué es el ESG? Es bien chistoso porque es la búsqueda de metas o cumplimiento de metas más elevadas que el mero compliance. Ve o regresa a ver temas de derechos humanos, integridad y dignidad laboral, medio ambiente, es decir, es este compliance con una estructura orgánica suficiente y robusta para ejecutarlo, que además busca metas elevadas para satisfacer a un consumidor, tanto de bienes como servicios, mucho más exigente, mucho más sofisticado, al que ya no le importa nada más que el labial pinte o funcione. Le importa que no se haya utilizado animales en las pruebas de labial, le importa que no se haya emitido contaminación exagerada, ¿no? Entonces, eso es de lo que estamos hablando hoy. Ya no del mero compliance región 1, es compliance 2.0, que trae gobierno corporativo y que trae ESG, o una visión, ¿no? Por sus siglas en inglés decía Environmental, Social Responsibility y Governance, que es lo que implica el ESG, ¿no? Pero bueno, el ESG da para literatura completa e independiente al compliance y solita, ¿no? Ahora bien, ya vimos la semántica, ya vimos la historia, que esto viene desde Roma y que si bien la figura del compliance no es nueva, pues es novedosa. Ya vimos la definición, ya vimos que no viene sola y ahora viene pues, lo bueno, ¿no? ¿Cuál es la fuente? ¿Por qué está de moda? Hace 20 años, cuando yo estudiaba la carrera de Derecho, ¿no? Hace 15 años, 17 años, no hablábamos de compliance. No digo que no existía, digo que no hablábamos. Entonces, veamos como 20 años para atrás y lo cierto es que no era algo que nos preocupara tanto, ¿no? Déjenme partir 3 hitos y no quiero ser repetitivo con lo que ya mencionó Arturo de manera tan precisa y tan incluso bella históricamente, pero hay 3 momentos importantes en la historia mundial y que nos vino a pegar a México. El primero fue hace 40 años, el segundo fue hace 20 años y el siguiente y último que ya pega directamente a México fue hace 8 años. Punto. Yo le llamo booster, los boosters, los 3 boosters. El primer booster, hace 40 años, fue precisamente la publicación de la FCPA,
¿no? De la cual no voy a entrar en detalles. Sin embargo, ¿qué hace la FCPA para los que no tengan conocimiento? Pues es una ley de Estados Unidos que nomás y simplemente tiene la característica de que es de aplicación extraterritorial y que en pocas palabras, empresas que no son estadounidenses pueden ser castigadas fuertemente con multas millonarias que podrían llevarla a su extinción, ¿no? Aún y no siendo estadounidenses, por actos de corrupción. Hay particularidades para ver cuándo aplica y cuándo no. Sin embargo, ahí está y ha aplicado sanciones a empresas no estadounidenses. De hecho, las 3 sanciones más altas económicamente que se han impuesto en la historia por FCPA han sido empresas no estadounidenses. Entonces dijeron las empresas en el mundo, ay, como eso es en México, ay, güey, ¿no? Y creo que tengo que tener cuidado porque si me caen de por allá, yo ni sabía, ¿no? Y me pueden sancionar. Es primer booster. Y aún así, desde mi punto de vista, todavía las empresas estaban un poquito relajadas. ¿Por qué? Porque no existía en México la responsabilidad penal de las personas morales en ese momento, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Y el segundo booster llegó hace 20 años, ¿no? Con la firma por parte de México de la Convención de Mérida, ¿no? En materia anticorrupción, donde los estados partes se comprometieron a incorporar en sus legislaciones locales la responsabilidad penal de las personas morales. Y el tercer booster y el más cercano fue en 2015, ¿no? Y ahí sí ya México entró, digamos, a esta tendencia mundial de la responsabilidad de las personas morales, sobre todo penal. Y esto fue a través, en 2015, de la creación de lo que todos conocen como, o conocemos como, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y este Sistema Nacional Anticorrupción, que es este esfuerzo gubernamental que incluye a particulares y que incluye autoridades y que incluye instituciones para combatir la corrupción, así digámosle, incluye leyes, por supuesto, incluye normas, salpicó prácticamente 2 esferas importantes que nos llevaron a traer al tema del compliance a la moda y a hablar de él y a preocuparnos todos por él. 2015, en materia administrativa y en materia penal. ¿Qué pasó en materia administrativa? 2016 se publica la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también en 2014-2016 hay ciertas reformas al Código Penal Federal y también se publica el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, viene esta ley de responsabilidades administrativas en materia administrativa y vienen estas modificaciones en materia penal. ¿Y qué es prácticamente lo que hacen? Obviamente una en su materia administrativa y otra en materia penal. Decir, las personas morales, a partir de ahora, pueden tener responsabilidad administrativa y penal cuando alguno de sus empleados cometa o una falta administrativa o un delito, ¿no? Y se compruebe que no hubo al interior de la empresa el control adecuado de la organización. Y entonces, estas mismas leyes terminan diciendo, y si no lo haces, y si no tienes este control y se comete este delito en tu favor o en tu representación o en tu nombre, te puedo llevar a sanciones que pueden ser pecuniarias, obviamente millonarias incluso, e incluso te puedo llevar a la cárcel, obviamente es físicamente imposible, pero te puedo matar, te puedo disolver, te puedo liquidar. Y hasta ahí viene la amenaza. Dicen, ay, ahora ya, porque yo decía hace rato que no, digo, seguramente les sonará conocido, societas delinquere non potest, decían en mi escuelita, ¿no? Las sociedades no pueden delinquir, ¿no? Pues hasta 2014 y 2016, ¿no? Hoy, ya. Y no solo eso, y cuidado, el velo corporativo. No solo la empresa puede ser responsable penalmente por falta de control a través de los delitos que cometan sus empleados, sino que además puedes arrastrar a esa responsabilidad a tus directivos, el levantamiento del velo corporativo. Y decía que esa era la amenaza, pero ¿cuál es la solución? Que estas mismas leyes dicen que para la determinación de esa responsabilidad, ya sea administrativa o penal, se tomará en cuenta, en pocas palabras, lo dice de otra forma, si tienes un programa de compliance robusto al interior de tu empresa.
Entonces, prácticamente, si te llegan a acusar como empresa de algo, lo primero que vas a hacer es sacar tu programa de compliance. Entonces, vienen todas las empresas de México y buscan a los despachos y dicen, hazme un programa interno de compliance. Porque es mi primer tope. Porque es mi primer tope ante cualquier imputación. Por eso estamos hablando de este tema ahorita. 2015 en adelante, responsabilidad penal y administrativa de las personas morales. Voy a cerrar dando respuesta a las dos últimas preguntas que sé que iban a ser muy cortitas porque después de toda esta explicación creo que ya es, no quiero excederme en tiempo y como decía Arturo, vamos a tener un diálogo más adelante con preguntas y respuestas. Y decía que la segunda pregunta era, ¿el compliance o el cumplimiento es parte del diseño institucional? Si por diseño institucional entendemos gobierno, la respuesta es sí. 108 constitucional, 108 de nuestra Carta Magna, ¿cuáles son las características y los valores del servicio público? ¿No? Ahí le dejo con esa respuesta. Y la última, la colorida. El enemigo pernocta en la casa. A ver, si por enemigo entendemos la ausencia de una cultura de cumplimiento y por casa el matrimonio indisoluble entre la vida pública y la vida privada de nuestro país, la respuesta es sí. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del maestro Soberanis y es ahora turno de la maestra Cherenela Cabrera. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para empezar, quiero agradecerle, por supuesto, al Instituto de Contadores Públicos de México y al Instituto de Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por invitarme a este conversatorio. Como dijeron ya mis compañeros Arturo y Raimundo, a responder estas tres grandes preguntas de eso que llamamos compliance, ¿qué es? Si eso que llamamos compliance tenemos que hacerlo o diseñarlo en nuestras instituciones, seamos instituciones públicas o privadas, y la más interesante o la que crea mayor expectativa es eso, si ese enemigo lo tenemos dentro de nuestras casas. Entonces, pues para iniciar, a mí los señores Tomás y Francisco me pidieron que desde mi experiencia o contar una especie de anécdotas con la que yo empezara a poder dar respuesta a estas incógnitas. Y bueno, brevemente quería comentarles, yo inicié mi carrera profesional en un banco que se llama Mercantiles, es el segundo banco privado de Venezuela y tiene sucursales en Curazao, en Panamá, Estados Unidos y Suiza. Haciendo auditorías, todos sabemos, la mayoría de las personas aquí pueden ser auditores, profesionales de cumplimiento, uno busca identificar riesgos, fortalecer el sistema de control interno. Haciendo una auditoría un día rutinaria de la sucursal de Curazao, descubrió un gran fraude. Pues no es mentira para nadie, desde cuando ganó el presidente Hugo Chávez en Venezuela, se estableció un control de cambio. El control de cambio no es más que yo no puedo transar libremente las monedas en mi país. Tienes que adquirirlas solamente por los mecanismos que establezca el Estado. Entonces, fuera de ello, como se obtengan las divisas, es un ilícito cambiario. Entonces, todos los venezolanos solo podíamos tener $2.500 para gastar anualmente si teníamos una tarjeta de crédito cuando viajáramos en el exterior. Entonces, ¿cuál fue el fraude que esta persona hizo? Yo estaba en Caracas sin tomar un avión para ninguna parte, pero le hacía llegar por correo postal mi tarjeta de crédito, la pasaba en Curazao, como si yo estuviera allá consumiendo, se quedaba y me mandaba dólares en efectivo, claro, reteniendo para él una cantidad, 10%, 30%, bueno, las comisiones cada vez iban aumentando, y entonces yo me hacía de una moneda que en mi país estaba libre de transar. Pero entonces esta persona ya no solamente estaba obteniendo un beneficio propio, sino que llegó a utilizar, porque trabajaba para un banco, la posición de dólares del banco que no le pertenece, llegó a usarla para hacerse de innumerables transacciones de este tipo. Entonces, yo estuve en este banco durante 7 años, luego paso a trabajar en la superintendencia de las instituciones del sector bancario, que es la SUDEBAN, que es la Autoridad Regulatoria del Sistema Financiero. Allí estuve a cargo de la supervisión de 2 bancos. Uno es el Banco Industrial de Venezuela. Este banco tenía sucursales en Curazao, en Panamá, en Miami, Nueva York, y una filial en Cuba. Este banco fue liquidado después que yo salí de supervisarlo. ¿Qué cosas? Y un banco de segundo piso o banco de desarrollo por el que actualmente se lleva el Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Como anécdotas, por ejemplo, un día igualmente haciendo rutinas de revisión
de estas instituciones que yo supervisaba, pido los estados financieros actualizados del mes en corriente y veo quién firma. Este personaje que les acabo de comentar, que le hizo una gran estafa al banco privado, estaba como gerente de la sucursal en un banco público. Ya ni les digo la fiesta o el hueco financiero o el fraude que cometió. Además de comentarle internamente que, como les dije, este banco tiene una filial en Cuba, que yo no puedo más que describir esa filial como una caja negra, porque yo, que era la persona que supervisaba esta institución, nunca tenía acceso a los estados financieros de esa filial. Ya se los dejo allí para sus propias conclusiones. Y el otro banco que yo les decía que es un banco de desarrollo, un banco de segundo piso, estos bancos no operan con el público, como les dije, se lleva el Fondo Conjunto de China y Venezuela, tiene sucursal en Uruguay. Hubieron escándalos, muchos escándalos de corrupción con Uruguay, lamentablemente, pero como anécdotas yo puedo comentar, por mi mano llegaron a pasar puntos de cuenta firmados por el presidente Hugo Chávez, en que, por ejemplo, 15 millones de dólares, nunca lo voy a olvidar, 15 millones de dólares para financiar un proyecto donde podamos investigar si las caraotas eran fraudulentas. Las caraotas no es más que nuestros frijoles negros, con que hacemos las enchiladas, los tacos, y con que yo me como mi desayuno con las arepas. En conclusión del proyecto, las caraotas siempre serán fraudulentas. Ya ustedes me dirán dónde están esos 15 millones de dólares que se destinaron a este proyecto, porque yo no vi ningún estudio de investigación, yo no vi ningún tipo de documentación, etc. Y este mismo banco, yo empecé a hacer una investigación sobre la tesorera, que como tesorera del banco, cuando abría cuentas con los bancos corresponsales, transfería fondos de aquí a allá, y cuando empezaba yo a hacer un seguimiento de estas transferencias con los bancos corresponsales, vi que cada vez faltaba dinero aquí, dinero allá. Bueno, si ustedes googlean, la señora se llama María de los Ángeles González, en el año 2018, fue arrestada en Miami, cuando ingresaba al aeropuerto de Miami con una gran cantidad sospechada de efectivo en dólares en sus maletas. Fue arrestada en el marco de la FPCA, que ya los compañeros lo han mencionado, que es la Ley de Protección de la Corrupción de Extranjeros, contra delitos de corrupción cometidos por extranjeros. Esta persona, si bien es cierto, pagó pena de prisión, colaboró con las autoridades, ya hoy en día está libre, y pues le puedo comentar que es propietaria de una gran mansión valorada de $2 millones en Miami. Entonces, pues, como la primera pregunta, bueno, luego ya yo estoy aquí en España en el 2016 y me toca colaborar, o pues presto colaboración con las autoridades aquí locales de la policía, haciendo informes de blanqueo de capitales, pues porque si bien es cierto, lo que les acabo de comentar es un delito de corrupción en mi país, cuando ese dinero entra aquí a suelo español, yo me compro un piso, pues ya estamos hablando, como ustedes saben, de un delito de blanqueo de capitales, porque le estamos dando legitimidad a esos fondos que hemos obtenido ir de forma irregular. Entonces, tan paralelamente, bueno, empiezo mi carrera profesional aquí, en una firma de consultoría donde he diseñado sistemas de prevención penal, tanto para instituciones públicas como privadas, y entre ellas Douglas Spain, que es para la cual hoy soy compliance officer. Y entonces, estas pequeñas historias o estas pequeñas anécdotas me llevan a responder esa pregunta: ¿qué es eso del compliance? Pues como dijeron mis compañeros, Arturo, como dijeron Raimundo, producto de esos escándalos corporativos y escándalos de gobierno, o sea, corporativos, quiero marcarlo como decir lo privado, o los escándalos de gobierno, es donde nacen esta serie de leyes, regulaciones. Cada día hay un marco mayor regulatorio. Ellos se repasaron perfectamente por toda la historia. A mí me gustaría resaltar por lo menos lo que fue Enron y Lehman Brothers, porque fueron pérdidas billonarias, billones, se hablaron hasta de 60 billones de dólares, porque para mí fueron casos emblemáticos de una falta de ética corporativa, de complicidad de los auditores, de irregulares de la contabilidad, de complicidad incluso de las agencias de calificación que le aumentaban el rating cuando no era así. Entonces, de allí, pues entonces vimos que surgió Sarbanes-Oxley, se revisó el marco que todos conocemos de COSO, Basilea también fue revisado y se establecieron nuevos índices de capital de riesgo, provisiones, etc. Entonces, señores, para mí el compliance surge de esa gestión como un sistema de gestión de las organizaciones para prever el riesgo de sanción legal, pero como dijeron mis compañeros, ya no es solamente ese riesgo de sanción legal o regulatoria, sino es para evitar esa pérdida financiera que nos puede generar
para evitar esa pérdida de reputación a producto de un incumplimiento de la ley, producto de un delito, producto de un incumplimiento de esas normas que nos autoimponemos, producto de un incumplimiento de nuestros códigos de ética, etcétera. Y sí, parece que todavía lo llamamos como algo nuevo. En España, si bien es cierto, el Código Penal se reformó en el 2010, fue en el 2015 con una segunda reforma del Código Penal que las organizaciones toman conciencia. Y bueno, en México en el año 2016, como bien lo han explicado mis compañeros, y pues en Venezuela yo he hecho en falta y espero que algún día se revise nuestro Código Penal. Entonces, en resumen, en respuesta de esa presión regulatoria, nace Compliance, pero yo hoy creo que es un compromiso real, porque va más allá de las organizaciones para cumplir ya no solamente con la ley, sino cumplir con la sociedad, para cumplir con nuestro medio ambiente, para cumplir con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con esos terceros, con todos esos grupos de interés de una forma más ética y de una forma transparente. Entonces, ahí entonces surge la segunda pregunta de este conversatorio, que si tenemos que diseñarlo, tiene que ser parte de un diseño institucional. Mi respuesta contundentemente es un sí, porque el compliance no es solo tener un código de conducta o un código de ética. El compliance tiene un sinfín de elementos, entre los que puedo mencionar que bueno, tenemos que empezar por identificar cuáles son los riesgos de nuestra organización, y ahí es donde hablamos de construcción de mapas de riesgo. Tenemos que diseñar políticas, normas internas, establecer controles internos que nos permiten mitigar esos riesgos, porque los riesgos nunca van a desaparecer. Importante establecer esa cultura de cumplimiento dentro de la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de formar al personal. La formación es vital, porque de nada sirve que se estipule o se cree un sistema de cumplimiento, un sistema de compliance, si las personas que somos el activo más importante de una organización no conocemos y no nos hacemos dueños de esa cultura. También mis compañeros han hablado del canal de denuncia. Yo, por ejemplo, de estos casos que les menciono, Enron y Lehman Brothers, en Enron fue una secretaria que denunció las irregularidades de contabilidad y esa persona fue removida de su cargo y trasladada a otro departamento y nunca se dio curso a la investigación. Y en Lehman Brothers fue un directivo y tampoco nunca se llevó a cabo la investigación. Afortunadamente aquí, yo sé que en Latinoamérica quizás queda trabajar un poco más lo del canal de denuncia, pero aquí la Unión Europea acaba de sacar una directiva que tiene que ser transpuesta por todos los países, que venció el plazo el 17 de diciembre, y justamente esta semana España ha publicado el borrador anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros. Y para que ustedes se hagan una idea, una empresa podrá ser multada de hasta por 1 millón de euros cuando tome represalias contra una persona que haya denunciado un caso de corrupción. Así que con esto yo creo que vamos a avanzar muchísimo en esta materia y se van a proteger a todos los alertadores o a todas las personas que hagan una denuncia. Y bueno, y como elemento final yo diría que también del sistema de compliance pues está ese órgano, esa persona que tiene la responsabilidad de velar de que funcione dentro de la compañía, que es el Compliance Officer. Pero lo importante para mí es que, como dijeron mis compañeros, el compliance no puede ser simplemente teórico o de papel, tiene que funcionar, porque a la hora que se cometa un delito dentro de una organización y estemos delante de un juez, tenemos que demostrar al juez que estaba funcionando, que estaba realmente establecido, que estaba arraigada en la cultura de la organización, porque eso es lo que va a permitir que la persona jurídica sea exonerada de responsabilidad o su responsabilidad sea atenuada. Y bueno, llegamos a la tercera pregunta, que es la más interesante, de que si el enemigo pernocta en casa, pues yo voy a tener un rotundo sí a esta pregunta. ¿Por qué? Porque todos somos humanos como empleados, independientemente que nos estemos en la alta dirección o en cualquier nivel, somos humanos. Y para cometer un fraude, o para un defraudador, solo tiene que tener 3 tipologías. O usualmente para cometer un fraude puede ser una necesidad. Yo tengo un familiar que, por ejemplo, necesita un trasplante de médula. Pues esa necesidad conlleva a personas a veces a defraudar. Una persona que por oportunidad, yo veo que mi empresa no tiene controles establecidos, yo me aprovecho de esa oportunidad para cometer un fraude. O sencillamente lo racionalizo, que es el otro perfil del defraudador, que es racionalizarlo. Es que yo digo, pues me lo merezco.
a mí me tenían que pagar más si no me pagaban, o la empresa se lo merece porque hace esto, porque no hay igualdad de las mujeres, como lo decía Ludivina, o sea, no, o sea, solo para cometer un fraude necesitamos estas 3 variables para hacerlo, y pues es muy fácil que una infidelidad interna, un delito, una irregularidad que cometa un trabajador, siempre que haya un beneficio directo o indirecto para la empresa, o uno de los administradores, pues va a conllevar a la responsabilidad penal de la persona jurídica, que no es más, como lo explicaron mis compañeros, que o sea, a aquellas personas que todavía les suena, y se preguntan, pero la persona jurídica no puede ir a la cárcel, ciertamente, pero sí pueden ir sus administradores, y la persona jurídica, como bien lo explicaron mis compañeros, pueden ser objeto de multa. Además, yo podría agregar a lo que ellos ya explicaron, que pueden ser inhabilitadas para recibir subvenciones, pueden el cierre total de las empresas, o incluso hoy en día en la responsabilidad civil, puede acarrear por responsabilidad civil derivada de estos delitos penales. Obviamente todos conocemos que el enemigo pernocta en casa, porque independientemente que seamos sector público, sector privado, que estemos en países, sobran ejemplos. No sé si fue Arturo o fue Raimundo, que mencionó Odebrecht. Conocemos a esa empresa brasileña, pero bueno, pagó innumerables sobornos al gobierno de Venezuela, al gobierno mexicano. En México fue muy famoso el caso de IUSA con la compañía de la electricidad. Tenemos, bueno, aquí en España está el caso Gürtel, atado a un partido político. Bueno, todos somos fan del fútbol, este año hay un mundial, y todos hemos escuchado los casos de corrupción en la FIFA, o sea, y eso, solamente con estos casos, hemos trascendido del ámbito privado al público, de México a Venezuela, a España, o sea, que esto es un tema que, pues, sí, el enemigo pero no está en casa. Y ya para finalizar, porque estoy sobre el tiempo, quiero sembrar una semilla, a lo mejor sirve para un próximo conversatorio, no lo sé, que ya no solamente tenemos el enemigo en casa, sino que ahora tenemos que lidiar con un enemigo que está afuera. Y yo quiero mencionar al ciberdelincuente. Señores, para mí, en una opinión muy personal, los datos hoy en día, los datos de carácter personal, son el nuevo oro negro. Ya no solamente nos interesan las organizaciones, sino ya mencionemos a Mega, Facebook, WhatsApp y todo esto que pertenece a una sola persona, sino el ciberdelincuente está allí para apoderarse de estos datos. En el 2017 vimos el WannaCry, que fue un ransomware que cruzó fronteras, y aquí en España este año, a raíz de la pandemia, no solamente empresas privadas, sino las empresas del Estado, de la sanidad, del empleo, han sido víctimas de un ciberataque. Entonces, ya no solamente es que tenemos que adiestrar a nuestras personas, formar a nuestro personal, establecer cultura ética y de cumplimiento en nuestras organizaciones, sino que ahora también tenemos que estar preparados para saber responder a este tipo de cosas como un ciberataque, puesto que dependiendo de mi respuesta, eso puede ser una brecha de seguridad, y si se pierde esas brechas o hay daños en un sistema informático, ¿en qué se traduce eso? Por ejemplo, eso es un delito incluido entre los que conlleva responsabilidad penal, el delito de daños informáticos, por ejemplo. Entonces, pues, sí, ahora tenemos el enemigo en casa y también afuera acechándonos en cualquier momento. Así que bueno, fue un placer y bueno, muchas gracias. Agradecemos también la ponencia de la maestra Selenela, y es ahora momento del espacio de preguntas y respuestas. Para ello vamos a extenderles la invitación de que levanten su mano y de manera directa pues hagan su pregunta. Ya tenemos algunas por ahí en el chat. Nos gustaría que de viva voz pudieran tomar el micrófono y hacer estas preguntas. Bueno, en lo que se animan a externarla, por ahí voy a leer una de las que ya tenemos aquí en el chat, mientras van levantando su mano y les van dando turno también aquí los compañeros de apoyo del soporte. Mayra Vega pregunta a nuestros ponentes: de acuerdo a la amplia experiencia con la que cuentan, si tuvieran que mencionar los 3 principales mecanismos que mejor han funcionado para prevenir el que existan estas resbaladillas, ¿cuáles enlistarían?
Bueno, pues si me lo permiten, lanzo las primeras ideas. Es una pregunta muy interesante que tiene que ver sobre qué mecanismos a lo largo de la historia se ha demostrado que son los mecanismos más efectivos para identificar o poder señalar cuando alguna situación de compliance se está dando. Me parece que los datos nos hablan de tres grandes mecanismos. Por un lado, lo que ya se ha mencionado aquí, que es la denuncia, ¿no? Los canales de denuncia anónima son, sin lugar a dudas, de los mecanismos más efectivos para poder alertar a una compañía cuando algo mal está sucediendo. Y en ese sentido, hay que reconocer que la gran mayoría de las denuncias que se hacen son justo de propios participantes de las organizaciones. Entonces, si bien es cierto que el enemigo duerme en casa, también es cierto que los amigos también duermen en casa. Entonces, dotar de un mecanismo de denuncia bien alineado, bien estructurado, con los protocolos adecuados, puede ser muy importante. Ese es uno. El segundo mecanismo que también ha demostrado ser muy efectivo es el análisis de datos proactivo. Todas las organizaciones generan datos, ¿no? Cuánto producen, cuándo compran, cuándo venden, etcétera. Bueno, esos datos, cuando se analizan desde una perspectiva, digamos, inquisitiva y se tratan de hacer las preguntas adecuadas de si algo está sucediendo en la organización de manera irregular, pueden ser también un poderosísimo arma para poder detectar cuando algo se está saliendo de los patrones de comportamiento normales. Y la tercera mecanismo que me atrevo a mencionar tiene que ver con auditorías sorpresivas, ¿no? Es decir, las organizaciones tienden a normalizar todos sus procesos y también incluso las propias auditorías o los mecanismos de control interno. Y eso, pues, tristemente también lo saben los malos. Entonces, hacer ejercicios de auditorías sorpresivas cuando nadie lo espera, en los lugares donde nadie lo espera, basados tal vez en lo que te dicen, donde te están señalando las alarmas tempranas, el análisis de datos, puede ser también un poderoso mecanismo. Pero pues ahí están mis ideas. No sé si los colegas tengan alguna otra opinión. Sí, sí, a mí me gustaría agregar, completamente de acuerdo contigo, Arturo, definitivamente. Nada más me gustaría aclarar que no existe un programa de compliance único, universal, aplicable a todas las empresas, que tiene que confeccionarse de manera concreta, tomando en consideración las características particulares de la empresa en concreto. Pese a que no existe este modelo universal como tal, sí existen diferentes directrices y prácticas internacionales que podemos tener en cuenta para la confección de este programa. Particularmente hay unas recomendaciones emitidas por el Department of Justice, el DOJ de los Estados Unidos, que te dicen qué debería contener lógicamente un programa de compliance. Y prácticamente resumiendo estas recomendaciones, yo podría decir que tiene que ser un programa que pueda o que permita prevenir, detectar y sancionar, e incluir en la parte esta orgánica de la que yo hablaba hace un momento, que va acompañada del compliance como tal, por lo menos tres figuras importantes: lo que se conoce como el oficial de cumplimiento, que es quien monitorea y ejecuta como tal este programa, ¿no? Pues tiene que haber como un prefecto de la secundaria, ¿no? Que esté ahí viendo que todo se ejecute y siguiendo lo que está pasando. La segunda figura sería el comité de crisis, que es que cuando haya un desvío o se identifique una conducta que tenga que ser analizada, esté ahí para solucionarla lo antes posible. Y el tercero, el ombudsman corporativo, que muchas veces se confunde con el oficial de cumplimiento, porque pues, son muy parecidos. La diferencia es que el ombudsman, como su nombre lo dice, es una figura un poco más suave, un poco más cálida, allegada a los empleados de la empresa, en la cual de manera informal puedan resolver cualquier tipo de circunstancia que tengan que resolver, algún conflicto, antes de llegar a los oídos, digamos, del oficial de cumplimiento. Entonces es como un filtro previo antes de elevar el tema más allá. Entonces, en resumen, no hay un modelo universal. Hay ciertos parámetros internacionales interesantes, no digo que sean obligatorios o no es un comercial, pero bueno, interesantes los del DOJ de los Estados Unidos, que te hablan de que es un programa que tiene que permitirte prevenir, detectar y sancionar con tres figuras principales: el ombudsman de cumplimiento, el officer compliance y el comité de crisis. Bueno, para dar mi opinión, yo concuerdo con ambos compañeros, pero que yo
me quedo con la respuesta de Arturo, pero voy a invertir el orden porque mi experiencia ya no solo en Venezuela, sino como en España, incluso las encuestas que hacen las grandes, los Big Four, ha demuestra que la mayoría de los fraudes e irregularidades se detectan por una auditoría interna, lo que voy a intercambiar tu orden. Luego es vital analizar los datos. Yo, por ejemplo, que trabajo en el sector de retail, he construido informes a mis peticiones de identificando ciertos indicadores para mí. Por ejemplo, yo establecí indicadores, por lo menos una devoluciones manuales, los descuentos manuales, porque eso no debería ser tan común. Yo para hacer una devolución, el cliente tiene que llegar a la tienda pues con su factura y querer devolver un producto. ¿Por qué una devolución manual en el sistema? O sea, indicadores de evaluación manuales, descuentos manuales, anulaciones de tickets, anulaciones de línea, ¿sabes? Algunas ciertas, y pues obviamente los faltantes, los movimientos de stock, etcétera. O sea, siempre va dependiendo de la naturaleza o el sector en que estemos, tendremos un conjunto de alertas tempranas. Y en tercer lugar, voy a poner el canal de denuncia porque lamentablemente todavía creo que eso ya es un poco universal, que quien hace una denuncia lo consideramos un soplón, para usar una palabra más educada, porque hay otros términos aún peor. Entonces, yo espero y tengo la esperanza que con esta nueva directiva a nivel europeo, pues el alertador ya se sienta respaldado, ya no tema las represalias y ya pues las organizaciones o las personas crean en estos sistemas de gestión de denuncias. Sí, muchas gracias. Invitamos a Magdalena Licea, si puede leernos su pregunta, hacer uso del micrófono y indicarnos hacia qué ponente va dirigida. Magdalena, ¿estás por ahí? Me parece que tenemos algún problema técnico. Voy a dar lectura a su pregunta. Nos dice, el compliance está implícito dentro de los componentes del marco integrado del control interno, modelo COSO, o en su caso, ¿cómo se diferencian? Bueno, si me lo permiten los colegas, también voy a dar mi opinión muy rápida, porque creo que son de los temas que suelen surgir en una conversación de este tipo. A ver, el tema del COSO es una historia interesante, también tiene su trayectoria, tiene sus orígenes, y que en algún punto se está cruzando con el tema del compliance. Tal como aquí se ha tratado de conversar y de explicar, el tema del compliance no es nuevo, también tiene una lógica, ha venido evolucionando, ha venido cambiando y ha venido incorporando, y eso es muy importante, ha venido incorporando muchos temas que ya había en la discusión de las organizaciones, en la discusión de las empresas, pero las fue articulando, las ha ido acompañando. Y el tema del COSO es uno de ellos. El COSO, digamos, tiene sus orígenes fundamentalmente en lo que tiene que ver con la auditoría interna dentro de o el control interno dentro de las organizaciones. Y claramente el compliance no está peleado con esa parte, al contrario, lo incorpora. En algunos casos, por ejemplo, me he topado con clientes en donde el modelo de compliance nos piden que lo diseñemos o lo evaluemos con los ojos o con los visores del COSO. Y aun cuando son cosas distintas, de origen distinto, repito, tienen vasos comunicantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es un poco la pregunta que nos dicen. Bueno, yo diría que tiene que ver un poco con los sesgos o los énfasis que se ponen. Mientras que el COSO, el modelo COSO, tiene eminentemente una visión orientada hacia el control interno, el tema del compliance en su dual vertiente, tanto legal como ética, tiene que ver con aspectos que si bien son de control interno, también tienen que ver con aspectos estratégicos o con aspectos discrecionales dentro de la organización. Y en ese sentido, me parece que son dos elementos que se complementan en ciertos sentidos. Ahí dejo mi idea. No sé si los colegas la compartan o tengan una opinión distinta. Yo coincido. Yo no agregaría nada. No sé, Sherenela.
Téngalo en comentario. Yo coincido y también podría agregar otra perspectiva. Como muy bien lo has dicho, el COSO es un marco de control interno y yo podría Conversatorio de compliance de yo podría auditoría decir Guanajuato. dónde está, Pero ya dónde- participé. yo podría decir dónde está la unión con el compliance. Pues, por ejemplo, uno de los elementos del sistema de gestión de compliance es el mapa de riesgo. O sea, cuando nosotros hacemos nuestro risk assessment, identificamos los riesgos. Esos riesgos tienen un impacto y tienen una probabilidad, y esa probabilidad y ese impacto se va a disminuir, va a quedar un riesgo residual dependiendo de los controles que tengamos establecidos. Entonces, esos controles, si son más o menos efectivos, si lo estamos cumpliendo el marco COSO, pues esos riesgos se irán mitigando y ese riesgo residual será menor o mayor. Y pues, como bien lo decimos, y como todos los presentes, los que somos, cuando hacemos auditorías, que la idea es hacerla basada en riesgo, pues siempre daremos prioridad a atender los riesgos en nuestro mapa queden como altos, y luego los medianos, y luego más bajos, pues porque al final los recursos son finitos, y en base de eso también tenemos que considerarlo. Es allí donde creo que también se puede agregar otra perspectiva. Muchas gracias, maestra. Invitamos a Nick Jagger y a Rodrigo Becerril si hacen uso de la voz. Mientras tanto, Marisela Mendoza nos pregunta si la responsabilidad social corporativa de la que se habla también se debe aplicar a todos los entes públicos, por ejemplo, a las entidades de fiscalización superior. Por ahí se señalaba el doctor del Castillo que había un mecanismo en las auditorías sorpresivas como elemento, pues ahí de mejor práctica, ¿no? Pero en este caso aplicado a las entidades de fiscalización superior con base en esta pregunta. No sé, ahí que nos puedan comentar, doctor. También rápido, para dejar también el espacio a los colegas. Pues yo pienso que el tema del compliance aplica a todo, es decir, a todo tipo de organización, incluyendo las propias institutos o instituciones encargadas de la fiscalización, porque al final del día las auditorías superiores también obedecen a una serie de marcos regulatorios, normativos que delinean, digamos, su quehacer, ¿no? Su día a día, y evidentemente se espera de ellos una probidad, un comportamiento ético de la más alta nivel por las propias funciones en las que se desempeñan. Son un elemento fundamental dentro del Sistema Nacional Anticorrupción que se ha venido construyendo en México. Entonces, me parece que la pregunta la respuesta a la pregunta es sí, o sea, se tendría que estar pensando en temas de compliance al interior también de las auditorías. Pero no sé, Raimundo, Sherenela, si quieran ahondar en ello. No, sin duda, es el honeste vivere, ¿no? O sea, del que hablaba, o sea, es el honeste vivere, el vivir con honradez, ya seas de gobierno o seas un privado o un particular. O sea, al final del día, decir lo contrario, dar una respuesta en un sentido contrario, es tanto como aceptar que la auditoría, ¿no?, superior del estado de Guanajuato podría ahorita poner una chimenea y contaminar a diestra y siniestra, ¿no? Pues no, o sea, está ceñida, ¿no? Está limitada por este ESG, por esta responsabilidad social corporativa. Correcto. Sí, bueno, yo comparto igual la opinión de mis compañeros y no tengo más otra cosa que agregar, además del comportamiento ético, que si yo sé si yo confío en esta autoridad fiscalizadora, se supone que eso va a revertir en la sociedad, porque yo sé que aquella entidad que supervise, pues va a ser cumplidora de las normas y va a tener un compromiso al final con la sociedad. Y bueno, como dice Raimundo, para poner un ejemplo, por lo menos en Venezuela, lamentablemente, inclusive aquí en España también pasa que los organismos públicos, vamos, la digitalización está muy poco avanzada, entonces todo es en papel y ya solo con papel matamos cuantos árboles. Entonces pues la sociedad, la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, nos hace que seamos corresponsables con el ambiente. Cada vez que imprimimos una hoja, señores, preguntémonos cuántos árboles estamos matando. Y pues lo que sí tenemos en común las autoridades del Estado es que uno va a pagar las 50 planillas, uno va, cualquier cosa,
en cualquier ente público, seamos como ciudadanos, seamos miembros, es papel, papel y más papel. Entonces, señores, estamos matando los árboles. Entonces, sí, la responsabilidad social corporativa también incluye a todos los entes del Estado y, por supuesto, a los entes de fiscalización. Muchas gracias. Vemos que por aquí ya Nick tiene activado su micrófono. Adelante, Nick. Bueno, mientras Nick por ahí se resuelve esta parte del micrófono, también Rodrigo Becerril nos comenta por aquí, quizá tenga relación ya con algo que se ha comentado. Dice, mi pregunta intenta llevar al debate, el debate a la perspectiva gubernamental. ¿Cuál es el papel y la importancia de la auditoría de cumplimiento, legalidad, en los municipios y entidades estatales? Pues sí, yo creo que ya se han venido como dibujando las respuestas, ¿no? Es decir, no importa el tipo de organización, los municipios también, al ser un nivel de gobierno dentro de la estructura federativa de México, por un lado, pero en los hechos ser un tipo de organización gubernamental en este caso, pues lo ideal es que también se tenga un modelo de cumplimiento, de compliance que ayude, ¿no?, en la articulación no solamente de sus políticas públicas, sino de sus decisiones con base en un marco de legalidad y de ética. Me parece que por ahí va la respuesta. No sé si ese haya sido la intención de la pregunta, pero creo que por ahí está la respuesta. Muchas gracias, doctor. Pues parece que se han agotado las preguntas. Nick, no sé si por ahí se haya... A mí me gustaría, si me lo permiten mis colegas, a mí me encantaría poner una pregunta ahora de aquí para allá. A ver, en el tema de una persona que es encontrada flagrante, digamos, en un tema de crimen de cuello blanco, digamos que pagó sobornos y es juzgado y es condenado. La pregunta que quiero hacerles, ¿se puede reinsertar a la sociedad una persona que cometió un crimen de cuello blanco como un soborno? ¿Ustedes qué opinan? A ver, yo creo que es de sabio rectificar, sería no darle la oportunidad a esa persona de saber por qué lo hizo. Como digo, puede haber sido una necesidad, puede haber sido mera ambición, puede haber sido falta de principios y de ética, pero yo creo que, bueno, si una persona es condenada a pagar prisión, dependiendo también de los sistemas penitenciarios, también hacen que una persona pueda transformarse y volver a reinsertarse en la sociedad. Para mí, por ejemplo, en España, vamos, las cárceles son alucinantes, permiten esa reinserción de las personas, incluso la persona puede estudiar, se puede sacar su título, una carrera universitaria, en el cual ya no, yo ni siquiera quiero mencionar las cárceles en mi país. Y en Latinoamérica ya sabemos cómo son. Entonces, claro que hay una cuota de la persona, si, como digo, se aprende la lección y quiere que sus siguientes años, pues, devolverle, más bien contribuir a la sociedad, a reinsertarse de una manera positiva. Y hay otro porcentaje que corresponde al Estado por cómo funciona nuestro sistema de penitenciario. Fíjate, Arturo, y siguiendo la línea de Sherenela, en mi pueblo dicen, allá en Guerrero, perro que come huevo, y aunque le quemen el hocico, ¿no? Entonces, esa sería la primera respuesta que te daría desde una, digamos, una respuesta visceral, carnal, ¿no? Pero lo cierto es que sería completamente contrario pensar así, ¿no? Al propio principio de presunción de inocencia en México, ¿no? O sea, al final del día, tienes que partir de la idea de que esta persona se puede reintegrar, ¿no? Se puede regenerar en ese sentido, y se le está apostando a la dignidad humana, y es un acto de fe. Y si fallara la apuesta, pues va de regreso al bote, ¿no?
Me parece que es una pregunta interesante. Ahí está Francisco. Aquí está levantando la mano compañero Francisco Mancha, le cedemos el uso de la voz. Adelante. Sí, gracias, gracias. Además de agradecerles todo lo que se ha compartido hasta ahorita, yo se traigo una pregunta para los tres, es un poquito más específico para el doctor Arturo. Inclusive hasta me permití anotarla, diciendo, no se me vaya a ir ningún punto. En esto de las resbaladillas, siguiendo con esta metáfora, y viéndolo desde el lado de lo blanco, en donde todas las organizaciones están perfectas, y lo negro, que es un desastre, es decir, en ese entre blanco y negro hay un montón de matices grises, ¿sí? O sea, toda organización, ¿no? Como bien sabes, toda organización obedece a ciertas lógicas, ¿sí? Bajo condiciones laborales específicas y a objetivos organizacionales muy claros. Hasta ahí, ¿no? ¿Hasta dónde o cómo es posible localizar estos matices de gris, ¿sí? Desde el concepto ontológico organizacional? ¿Cómo lo podríamos desarrollar más a fondo, doctor? Viendo desde el diseño organizacional. Mi respuesta está en algo que ya Sherenela lo apuntó y lo apuntó muy bien. Me parece que tiene que ver mucho con el tema de los mapas, los mapas de riesgos. ¿En dónde están esos huecos o esos asuntos que pueden llevar a una organización a la resbaladilla, ¿no? Es decir, esto lo veo un poco como el famoso juego de las serpientes y las escaleras, que uno va subiendo escaños, ¿no? Y de repente cae uno en una casilla en donde tiene una viborita y lo regresan. Bueno, esos puntos, esos lunares dentro de los procesos que pueden llevar a cabo a que una persona, un conjunto de personas caigan sin darse cuenta en la resbaladilla, es el meollo del asunto. Y eso solamente se logrará cuando en la organización se hace un ejercicio exhaustivo y honesto de identificar dónde están esos huecos, dónde están esas ventanas de oportunidad para que las condiciones del mal comportamiento, de la irregularidad sucedan. Y bueno, para eso pues se ha ahondado muchísimo en la literatura sobre qué técnicas de diagnóstico y de mapeo de riesgos de compliance, en este caso, se han instrumentado. Entonces yo creo que va por ahí. No sé si Sherenela quisiera ahondar en ello o Raimundo, pero me parece que va en ese sentido. La manera más o menos fidedigna que puede tener una organización para saber en dónde están esos huecos es simplemente mapeando. Efectivamente, yo concuerdo con Arturo de que tenemos que hacer un mapa de riesgo, y mi mapa de riesgo no puede ser igual al de la empresa donde trabaja Arturo, ni donde trabaja Raimundo, ni la del Instituto de Auditoría del Estado de Guanajuato. ¿Por qué? Porque mi empresa pertenece a un sector, tiene un tamaño, puede ser pequeño, podemos ser grande, nos aplican diferentes leyes, o sea, eso va a hacer que tengamos riesgos diferentes, y de esos riesgos, como les digo, hay una probabilidad de ocurrencia que viene dada con las actividades, porque luego de identificar mis riesgos, yo tengo que decir, bueno, ¿y en qué actividades yo tengo presente esos riesgos que he identificado? Y eso me va a llevar a una probabilidad. ¿Y cuál es el impacto? El impacto sí no tenemos mucho que pensar, porque el impacto viene dado por las penas establecidas en los códigos penales y las leyes correspondientes. Entonces ahí ya tenemos nuestros vértices, probabilidad de impacto, y ahí luego viene la variable del control, y eso nos da un riesgo residual, y en eso es donde nos tenemos que dirigir a esos huecos que nos queden dentro de la organización. Y de entrada, por ejemplo, en mi opinión, por ejemplo, para Douglas Spain, yo diseñé el mapa de riesgo, y ya no solamente abarqué el 31 bis, que es el artículo que establece la responsabilidad penal aquí en España, sino que tuve que adicionar algunas otras leyes, como por ejemplo protección de datos, otras de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio de mapeo yo identifiqué que ahí teníamos algunos huecos, y pues los mapas tampoco se tienen que ceñir. Bueno, si el artículo que establece la responsabilidad penal es el 31 bis, 34 ter, ese nada más, no. Tenemos que adecuarlo a nuestro modelo de negocio, a nuestras necesidades, a esos fallos que tenemos que identificar en nuestra organización. Doc, entonces el concepto, la figura del TPS
¿Nos puede apoyar para eso? ¿La figura del TPS te refieres a las pruebas de confianza? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, puede, es decir, en este tema de poder identificar dónde están esos huecos dentro de las organizaciones, yo pienso más en el tema del diseño institucional y en los procesos que acompañan a una organización a hacer lo que está haciendo, ¿no? Más que en los individuos. Es decir, las pruebas de confianza lo que intentan hacer es, y aquí seré muy crítico, con un artilugio, con un grado de magia y otro de buena imaginación, identificar cuando una persona va a cometer un ilícito, ¿no? Con base en unos reactivos, con base en unas preguntas, que es un poco lo que hacen algunas pruebas de confianza. El polígrafo es otra. Yo soy un poco escéptico de esas pruebas cuando se tratan de asuntos predictivos, cuando hay algo en el pasado del cual se quiere tratar de saber si una persona en un momento dado cometió algún ilícito, pues pudiera ser, y lo pongo así muy con muchos interrogantes, pudiera ser que sí, que sea pudiera ayudar a identificar cuando una persona ha cometido ese ilícito, pues porque se pone nervioso, le sube el ritmo cardíaco y toda esa historia. Pero de ahí a decir, bueno, es que está Arturo, como se puso nervioso cada vez que le pregunté si le gustaba el fútbol, entonces predigo que va a cometer un ilícito el día de mañana en el próximo partido del América. Me parece como que un poco exagerado. Entonces, yo creo que más bien tiene que ver por el tema de procesos, controles internos, ambientes de control dentro de las organizaciones. Ahí es en donde está el meollo del asunto, porque muchas veces una persona puede llegar a una organización completamente ajena a lo que está sucediendo, pero la manera en cómo va sucediendo el día a día, va haciendo su inducción en la organización, va haciendo socializado en la organización, puede llevarlo a cometer los ilícitos. Y pongo un ejemplo tal vez para poder esclarecer mi punto. No hace mucho estábamos haciendo una investigación forense para una compañía en donde el fraude lo cometió el responsable de la contabilidad de la compañía. Y él era responsable de un equipo importante de contadores, casi 25 personas. Y nos era muy difícil pensar que ninguna de esas 25 personas se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo con los ajustes contables que ordenaba el jefe. Y cuando íbamos con ellos y les preguntábamos y les decíamos, oye, ¿y no te sonaba raro? ¿Nunca sospechaste? Algunos nos dijeron, bueno, pues sí, cuando yo llegué, pues sí, eso me sonaba raro, pues porque contablemente como que no es muy ortodoxo, pero cuando yo lo pregunté me dijeron, no, así es, así es. Y como todo mundo lo hacía, pues yo lo seguía haciendo. Y bueno, pues el amiguito se robó 5.6 millones de dólares, aprovechando entre la ingenuidad y el adoctrinamiento de las personas que no se dan cuenta que lo que están haciendo es ser copartícipes de un ilícito. Entonces, mi respuesta va más por ese lado. Más que estar viendo si una persona tiene tendencia a hacer cosas mañosas, pues es más bien ver qué procesos y qué controles y cuál es el ambiente de control dentro de una organización. Si me permiten agregar, yo concuerdo exactamente con Arturo y además otro ejemplo es la aceptación de regalos. A ver, una persona respondiendo a ese tipo de pruebas o cuestionarios, quizás aceptaría un dinero, entonces no, pero a lo mejor, vale, yo no acepto dinero porque no me presto a actos de corrupción, pero viene un proveedor, viene otra persona o porque ante un proceso de licitación, por ejemplo, que es típico de todas de las empresas públicas, yo no te ofrezco dinero, pero te digo, mira Arturo o Raimundo, te invito al partido que hay del PSG hoy, con el del Paris Saint-Germain versus el Real Madrid, en primera fila sin el palco, y te prometo un autógrafo, no sé, de Mbappé. ¿Qué estoy haciendo yo? No te estoy dando 1 euro, pero te estoy ofreciendo regalos, beneficios,
que al final hacen que tu conducta cambie. Entonces, como dice Arturo, yo creo que esto va más en los sistemas de control interno, en todos los procedimientos que tengamos para establecer que una persona sepa que, vale, yo no recibo dinero, pero que recibir un regalo, recibir un beneficio, algo que pueda influir en una decisión, en favorecer a alguna persona durante un proceso de licitación, a un proveedor en contratar a alguien en vez de otro. Señores, eso para mí no lo detecta este tipo de pruebas, es más de una cultura preventiva, de buenos sistemas de control interno y de una cultura, de buena formación al personal, etc. Excelente, excelente, gracias. Creo que hay espacio para una última pregunta, si me lo permiten. Naomi García, bueno, nos señala una pregunta en tres incisos, ¿no? ¿Sería prudente estructurar un mecanismo de control y cumplimiento similar a Sarbanes-Oxley? ¿Es factible que en algún momento se implemente algo a este nivel? ¿Qué tipo de sanciones se tendrían que implementar para este nivel de obligatoriedad en cumplimiento? Bueno, a ver si estoy entendiendo bien la pregunta o las preguntas. El tema de los controles SOX, ¿no? Sarbanes-Oxley, es el origen de esos controles tiene que ver con el famoso caso de Enron, que ya se mencionó, ya se evocó en este conversatorio. Cuando sucede la debacle de Enron, en donde existió la participación activa del auditor externo, que era Arthur Andersen, una de las grandes firmas de auditoría en ese entonces, el regulador, el legislativo norteamericano determinó que había que hacer más exigente los controles que se le exigen a una compañía pública, entendiendo por pública aquella que cotiza en el mercado de valores. Y ahí surgen los famosos controles SOX. Los controles SOX básicamente son una serie de controles que todas las compañías o entidades que cotizan en el mercado de valores norteamericano y sus subsidiarias tienen que cumplir para efectos de asegurar que la información contable y financiera que se entrega al público, es decir, a los inversionistas, es fidedigna. Y entonces el modelo SOX viene, digamos, a ser también un complemento del famoso modelo COSO, que ya también se mencionó, y que tiene esa directriz. En materia, digamos, de cómo las organizaciones han venido adaptando esos modelos de control interno en México, pues lo vemos como un efecto cascada. También aquí en México, las compañías que cotizan en el mercado de valores tienen que ceñirse a unos códigos muy estrictos de control interno, pues para que sean incluso admitidas en el selecto mundo de las empresas que cotizan en el mercado de valores, que en México, hasta donde recuerdo el conteo, llegan a 130 y tantas, 140 compañías, tampoco son muchas. Y estas empresas tienen que implementar estos controles. Entonces, el compliance nuevamente no está peleado con estas modalidades o con estas herramientas. Más bien, lo que aspira es que incorporemos lo mejor que puede funcionar para una organización, porque como Raimundo ya lo señaló, no existe un modelo único, no existe un solo modelo, es más bien a partir del contexto y de las especificidades de una organización que nos puede ayudar para mejorar la legalidad y el comportamiento ético de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, los controles SOX pudieran servir. El problema con los controles SOX, y esto lo digo con los años que me llevó estando en una Big Four, es que son muy caros, son muy costosos mantenerlos y auditarlos. Entonces, no todas las organizaciones se pueden dar a veces ese lujo, pero esa es otra discusión, ese es otro debate. Estimados ponentes, ¿cómo andamos de tiempo ahí con sus otras ocupaciones? ¿Será que tengamos oportunidad de otra pregunta? Sí, por mi lado no hay problema. También por mi lado, no pasa. Tiene la mano levantada Tamara Santibáñez. Adelante, si nos hace la pregunta, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es excelente escucharlos. Mi pregunta era en esta cuestión.
Hablamos que el maestro Soberanis mencionaba que uno de los mecanismos para poder defender tanto las empresas como otros organismos es tener un programa de compliance, ¿no? Esa como como un mecanismo, vaya, de atribuciones y que nos ayude, ¿no? Pero también hasta qué punto, y esa es una pregunta, hasta qué punto se debe de hiperinstitucionalizar esta parte de compliance dentro de los organismos, dentro de los entes públicos, organismos autónomos, como para esto, en vez de cumplimentar o ver un modelo que se refuercen las capacidades al interior de las instituciones y no tanto generar, no sé, una comisión de compliance. Pongo el ejemplo. Existen comisiones de vigilancia, comisiones de integridad, comisiones de ética en las instituciones y en los organismos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar con esta teoría de compliance para refrendar el cumplimiento normativo más que generar las mismas capacidades y refrendar o reforzar las atribuciones y funciones que tenemos cada uno de los órganos, de manera particular, los órganos internos de control? ¿Hasta qué punto se hiperinstitucionaliza esto y evitar esa parte, ¿no? Porque a veces también dentro de las comisiones y del trabajo diario de este tipo de organismos, se toman decisiones, se toman acuerdos y pues realmente no queremos que sigamos con la burocracia. Es decir, si estamos en un programa o en una licitación y existe una comisión de vigilancia donde lo integran varias personas, pues estas personas también tienen que tener capacidades, o debería de ser un deber ser, ¿no? Para identificar esta parte, más que desarrollar un programa de compliance y mantener esta burocratización, vaya. Entonces esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto uno legitimamos el actuar de los organismos y las instituciones añadiendo un programa de compliance o simplemente refrendando las capacidades de los que lo integran? Hasta aquí mi pregunta. Adelante, Raimundo. Sí, y muy interesante, Tamara. Y mira, a ver, déjame, ¿eres abogada, Tamara? ¿No? Déjame partir de un principio bien interesante e importante del derecho, que dice que para los particulares, todo lo que no está estrictamente prohibido está permitido. Pero para el gobierno, todo lo que no está estrictamente permitido está prohibido. Es decir, es completamente una visión opuesta de tu campo de acción. Las empresas privadas pueden hacer todo lo que no se les prohíba. El gobierno solo puede hacer aquello que se le permite. Desde esta diferencia de enfoque, para aplicar un programa de compliance, tendríamos que distinguir esta posibilidad de maniobrar. El particular puede llegar y decir, como yo puedo hacer todo lo que no está prohibido, yo puedo crear mi propio programa y puedo confeccionar, contratar un despacho de abogados, contratar contadores y hacer toda esta confección. ¿Qué puede hacer el gobierno? No puede partir de esa misma libertad, sino que tiene que decir y preguntarse qué sí me permite la ley. Y es donde entramos en un tema de organización de carácter orgánica. Y lo cierto es que para darte una respuesta específica tendría que decirte que habría que analizar como si fuera una empresa diferente cada célula de gobierno a la que nos queramos referir para llevarla al tema del compliance. Yo sí creo, yo sí soy un convencido de que como está estructurado el gobierno en México y sus diferentes células, instituciones, etcétera, ya tienen incorporada por esencia y por su propia organización y su estructura el compliance. Tienen como tal los órganos ejecutores de compliance. Quizás, y yo no soy experto en derecho público, yo estoy más en la parte de la asesoría de las empresas privadas, ¿no? Pero conozco algo de cómo funciona en México la estructura interna de nuestro gobierno. Quizás valdría la pena en su momento, ¿no? Revisar si es necesario compilar, ¿no? A modo de programa de compliance toda la regulación interna que aplica a la célula en concreto, ¿no? Y darle un carácter organizacional un poco más claro.
había una pregunta aquí, la voy a abordar rapidísimo porque está relacionada con la que hiciste de Marisela Mendoza, que decía que si era necesario ir más allá de lo que ya existe, que son los órganos internos de control. Y aquí quiero hacer una precisión. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos el órgano interno de control de Pemex, el órgano interno de control de la CFE, el órgano interno de control de... No son de ellos, están en ellos. La forma correcta de decirlo es el órgano interno de control en Pemex, en la CFE, porque no son de ellos, son de la Secretaría de Función Pública. Y van a todas estas entidades y dependencias a auditar, a revisar, a dar monitoreo de posibles conductas irregulares. Y la respuesta a esa pregunta de si basta el órgano interno de control para ya considerarlo como si fuera prácticamente un compliance officer o no, la respuesta es no basta, porque el órgano interno de control es un auditor externo que va, por eso que hablo de D y N, va a esta entidad o dependencia a hacer su auditoría cuando hay una posible irregularidad. El compliance officer no es externo, es parte de la dependencia o entidad o la empresa y es quien se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de los programas de compliance. Entonces, no. Si la respuesta es que al interior del gobierno no hay quien dé seguimiento a que todo el mundo esté cumpliendo, los servidores públicos en esa célula con sus obligaciones, hay una ausencia de compliance officer. Y el órgano interno de control no subsana esa ausencia. Si me permite, señor Francisco, yo le quiero adicionar algo, además de lo que te ha comentado Raimundo, concuerdo perfectamente. Tamara, yo lo único que te quiero comentar es que no veamos el sistema de compliance como una obligación más, como que bueno, aquí nos vienen a imponer otras, más tareas, más trabajo, porque yo he tenido la misma respuesta en mi organización cuando he implementado el sistema. Tenemos que verlo como parte de nuestras actividades diarias. Y voy a poner un ejemplo. Así como dijo Raimundo, el compliance officer es un órgano interno, no lo podemos ver como un igual a este tipo de comisiones, pero ya sin hablar de ese órgano. En nuestras actividades diarias es donde vamos a tener distintos controles que nos van al final mitigar la probabilidad de un riesgo. Por ejemplo, como mencionamos, por ejemplo, cuando reclutamos a alguien o cuando alguien pasa a formar parte de un ente público, yo fui funcionaria pública en Venezuela y a mí una de las cosas que me evaluaron era si yo carecía de antecedentes penales. Si yo, por ejemplo, no tenía un alto endeudamiento en tarjetas de crédito, en hipotecas, no sé qué. Parece algo, pero señores, esos son dos controles que al final, porque si yo entro a ser funcionaria pública y pues tengo una antecedente y resulta ser que había sido imputada por malversación, o sea, ¿qué creen ustedes que puede llegar a pasar dentro de la organización? O si tengo un alto endeudamiento, como les dije antes, una persona que tiene una necesidad no se justifica, pero puede cometer ciertas irregularidades o ciertos fraudes. Entonces, en nuestras actividades diarias, en un proceso de reclutamiento o en una oferta pública para aspirar a un cargo, si nosotros nos aseguramos que entre el perfil que estamos buscando, nos aseguramos de poner que se verifiquen los antecedentes penales de una persona, que los niveles de endeudamiento, podemos con ese control asegurarnos, no es un aseguramiento, bueno, pero a la hora si se comete un delito, podemos decirle al juez que yo tenía establecido estos mecanismos, porque también, bueno, como experto y como adscrita al Tribunal Superior de Justicia de España, inclusive cuando la empresa va imputada por un delito, se analiza ese delito, no se analiza incluso el sistema de gestión de compliance si estaba funcionando en su totalidad, porque son innumerables artículos los que pueden llevar a la responsabilidad penal de la persona jurídica. No solamente es corrupción, es blanqueo de capital, es terrorismo, es contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, es malversación. Entonces, ante un juez se va a analizar un delito en específico y no todo el programa de compliance. ¿Por qué? Porque es amplio, porque al final esos distintos controles tienen que estar en cada uno de nuestros procesos, un proceso de licitaciones, en cada una de nuestras actividades como instituciones públicas, como instituciones privadas, hay que establecer estos controles que en su conjunto, junto con otros elementos, el compliance officer, los órganos de regulación, el canal de denuncias, el código de conducta, son todos los pilares, todos los elementos que funcionan
o que conforman el sistema de gestión de compliance. No es algo adicional, no es que se te va a imponer una tarea más, no, es algo que tiene que estar y es parte de tus actividades. Agradecemos la participación de todos ustedes, también de nuestros ponentes en respeto al tiempo también de cada uno de ellos. Lastimosamente tendremos que ir cortando con este conversatorio. Se está poniendo cada vez más bueno y se abren más frentes, ¿no? Seguramente habrá por ahí oportunidad de una segunda parte. Mientras tanto, pues vamos a dar el uso de la voz al magistrado propietario de la primera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, para que nos dé unas palabras de despedida. Adelante, maestro Gerardo Arroyo Figueroa. Gracias. Nuevamente, buenos días, casi tardes a todos. Yo en primer término quiero reconocer, agradecer y felicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a su titular, maestro Javier Pérez Salazar, a todo su equipo, por este esfuerzo efectivo de transmisión, difusión y socialización del conocimiento que llevan a cabo de manera permanente en este formato innovador, creativo y altamente efectivo. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato hace ya rato es una organización innovadora y punta de lanza a nivel nacional. Entonces no me resta más que agradecer a esta organización. Desde luego también reconozco, si me lo permiten, agradezco y felicito a los panelistas, a Arturo del Castillo, a Sherera Cabrera y a Raimundo Soberanis, por la generosidad en compartirnos sus conocimientos, su experiencia, su dominio de un tema, decían, no nuevo, pero sí novedoso, sí contemporáneo, y se les agradece también este dominio y esta generosidad para compartirnos sus valiosas aportaciones. Nos queda claro entonces que el compliance, el cumplimiento normativo, es una herramienta de prevención, que identifica y pretende minimizar los riesgos dentro de las organizaciones a través de la implementación de herramientas de control efectivo, de control de procesos, de control de capacidades o fortalecimiento de capacidades y desde luego también de la implementación de una política de integridad, que por cierto, ya nuestra Ley General de Responsabilidades establece perfectamente en su artículo 25 algunas directrices de esta política de integridad cuando nos habla de implementación, por ejemplo, de manuales de organización y procedimientos claros y completos, de un código de conducta y sistemas de aplicación real para el mismo, de un sistema adecuado de control, vigilancia y auditoría permanente, de un sistema de denuncia que también aquí ya se ha mencionado como un punto, un elemento esencial del compliance, el entrenamiento y la capacitación, es decir, el fortalecimiento del elemento humano en las organizaciones, que precisamente con estos conversatorios se está propugnando por ellos, se está haciendo efectivo esta parte del compliance en la capacitación y el entrenamiento de las organizaciones, las políticas de recursos humanos que tienen que ver con la incorporación del elemento del capital humano en las organizaciones y finalmente los mecanismos que posibiliten la transparencia y la publicidad de los intereses de las organizaciones. Ya la Ley General de Responsabilidades en vigor lo establece, pero también, como aquí se ha dicho, establece los riesgos, los altos y graves riesgos a los que se enfrentan hoy en día las organizaciones públicas y privadas, porque hay que recordar que la responsabilidad administrativa en nuestro país, a partir de las reformas constitucionales y legales que imponen el Sistema Nacional y Estatal de Anticorrupción, ya establece como falta grave aquellas conductas vinculadas con particulares. Incluso aquí se ha dicho de manera muy concreta la muerte societaria, la disolución de una sociedad que tiene vinculación con el sector público, es decir, pensemos una persona moral contratista. Entonces, ha quedado claro pues estos conceptos, me parece que el tema queda para más, habría que tomarle la palabra al contador Tomás Hernández Gaitán, que sigan ustedes como auditoría impulsando estos temas, me parece que son necesarios para seguir propugnando, para seguir impulsando sobre el control interno
sobre el compliance, el cumplimiento normativo y finalmente lo que todos los que estamos aquí de alguna u otra manera realizamos, que es el control de legalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho y una mejor sociedad. Gracias, gracias desde luego a todos ustedes también por la participación que es muy alta, a la Auditoría Superior nuevamente el agradecimiento y a los panelistas muchas, muchas gracias. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias a nuestros ponentes. Les recordamos que este conversatorio va a estar disponible en Facebook y en YouTube para todos los que deseen repasarlo todo lo aquí platicado. Y los invitamos para nuestro siguiente conversatorio el 20 de abril con el tema la evaluación de riesgos entre el sesgo y el juicio profesional. Nuevamente, gracias a todos y pasen todas y todos muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Maestra, Arturo, Raimundo, gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Que Maestro tengan Gerardo, gracias. Gracias, saludos a todos. un placer. Gracias, gracias, magistrado, abogado, muchas gracias. Nos vemos, Tomás, Yanela, Paco, Raimundo, Javier. Arturo por ahí que ya se fue. La doctora Ludivina, muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos por la asistencia, ¿no? Gracias. Hasta luego. Un placer, un placer. Ya lo...